3.000 pies de roca vertical, sin cuerdas, sin arnés, sin protección. Una sola mano sudorosa. Un error, y Alex Honnold cae al vacío. Son las 9:28 de la mañana del 3 de junio de 2017, y acaba de lograr lo imposible: escalar el Capitán completamente solo, sin nada que lo salve de una muerte segura. Pero esta hazaña sobrehumana es solo un parpadeo en la historia de este lugar, porque Yosemite es un monumento viviente tallado por fuerzas que tardan millones de años en crear lo que ningún ser humano podría imaginar. Es el santuario de árboles que ya eran ancianos cuando cayó el Imperio Romano. Es el hogar de cascadas que lanzan agua desde alturas superiores a 2 Torres Eiffel apiladas. Hoy vas a descubrir cómo un valle de apenas 11 kilómetros de longitud se convirtió en la catedral natural más espectacular del planeta, y cómo ese lugar casi desaparece antes de que alguien decidiera salvarlo. Hace 500 millones de años, donde hoy se alza Yosemite, había un océano. Sedimentos marinos se acumulaban lentamente en el fondo, capa sobre capa, durante decenas de millones de años. La presión era tan inmensa que esos sedimentos se transformaron en roca sólida. Entonces llegó el fuego. La placa del Pacífico comenzó a deslizarse bajo la placa norteamericana en un proceso llamado subducción. El calor era tan extremo que la roca se fundió. Magma incandescente ascendió hacia la superficie, pero nunca llegó a emerger. Se enfrió bajo tierra formando un bloque masivo de granito que se extendía por cientos de kilómetros. Durante millones de años, ese granito permaneció enterrado, invisible, una catedral esperando ser revelada. Hace unos 10 millones de años, la Sierra Nevada comenzó a elevarse. No fue un terremoto, fue algo mucho más lento, mucho más implacable. Todo el bloque montañoso se inclinó hacia el oeste, como una tabla gigantesca, y al elevarse, la erosión comenzó su trabajo de escultor. El río Merced, que antes fluía perezosamente por colinas suaves, de repente ganó velocidad, gravedad, poder. Durante millones de años ese río excavó un cañón de 900 metros de profundidad en el granito. Imagina el ruido, el agua polvorizando piedra día tras día, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Pero el verdadero arquitecto de Yosemite aún no había llegado. Hace 2 millones de años, el planeta se enfrió. Llegó la edad de hielo, y con ella, los glaciares. Ríos de hielo de cientos de metros de espesor fluyeron valle abajo como bulldozers geológicos. Arrancaban rocas del tamaño de edificios. Pulían el granito hasta dejarlo liso como un espejo. Y lo más importante, transformaron un valle en forma de U en un valle en forma de U. El último gran glaciar se retiró hace unos 15.000 años. Dejó detrás de sí un lago. Durante siglos, los sedimentos fueron llenando ese lago hasta crear el piso plano del valle que vemos hoy. Y cuando el hielo retrocedió, reveló algo que cortaría la respiración de cualquier ser humano que lo contemplara. Paredes verticales de granito que desafían las leyes de la gravedad. Domos pulidos que brillan bajo el sol, cascadas que caen desde alturas imposibles. Yosemite había nacido, y era magnífico. Pero mucho antes de que los turistas llegaran con cámaras, mucho antes de que los escaladores soñaran con conquistar el Capitán, este valle ya tenía dueños. Hace entre 7.000 y 10.000 años, los primeros humanos pisaron Yosemite. Los Awanagi, del pueblo Miwok, llamaban al valle Ahwahnee, lugar con boca grande. Y tenían razón. Cuando entras al valle, las paredes de granito se abren como mandíbulas gigantescas, revelando un mundo dentro del mundo. Vivían en armonía con este lugar. Cazaban ciervos con lanzas, molían bellotas en piedras planas, pescaban en el río Merced. Conocían cada planta medicinal, cada estación del año, cada secreto del valle. Para ellos, Yosemite no era un parque, era su hogar, su supermercado, su farmacia, su templo. Pero en 1849, todo cambió. Oro,
Alguien encontró oro en California y 300,000 personas invadieron la región como una plaga de langostas. Destruyeron ríos, talaron bosques, y cuando los Aguanegi resistieron, el gobierno envió al batallón Mariposa. En 1851, ese batallón entró al valle por primera vez. Su misión, expulsar a los nativos. Su legado involuntario, convertirse en los primeros blancos en documentarios Semery. Uno de los soldados escribió: mientras contemplaba el valle, una sensación peculiar exaltada me invadió. Ni mis palabras pueden describirlo. Parecía el obra del Creador. No sabía que estaba presenciando millones de años de geología condensados en una sola vista. Para 1855, los Aguanegi habían sido expulsados de su tierra ancestral. Algunos murieron de enfermedades, otros fueron forzados a vivir en reservas. Una cultura de 10,000 años, destruida en una década. Pero algo inesperado estaba por suceder. Algo que salvaría a Yosemite de un destino mucho peor. 1855. Un hombre llamado Galen Clark llega a Yosemite buscando un lugar tranquilo para morir de tuberculosis. En lugar de eso, descubre algo que lo hace querer vivir. Explorando el sur del valle, Clark tropieza con un bosque de árboles que no deberían existir. Gigantes, colosos, torres vivientes de 90 metros de altura y 9 metros de diámetro. Algunos con más de 2,700 años de edad. Las secuoyas gigantes del Mariposa Grove. Queda paralizado. Estos árboles ya eran ancianos cuando cayó el Imperio Romano. Habían sobrevivido a incendios, sequías, inviernos brutales, y ahora enfrentaban su mayor amenaza: el hombre. Los madereros ya estaban llegando. Veían esos árboles milenarios y solo pensaban en dólares, madera, beneficio. Clark toma una decisión. Estos árboles no caerán bajo mi vigilancia. Comienza una campaña frenética. Escribe cartas, organiza visitas, convence a periodistas influyentes y en 1864 logra lo imposible. Mientras la guerra civil devasta el país, el presidente Abraham Lincoln firma el Yosemite Grant. Por primera vez en la historia, el gobierno de los Estados Unidos protege tierra salvaje para disfrute público. No es todavía un parque nacional. Eso tardará 26 años más. Pero es el primer paso, la semilla de un movimiento que cambiará el mundo. Galen Clark se convierte en el primer guardián de Yosemite. Vivirá ahí durante décadas. Morirá a los 96 años, habiendo protegido el valle que lo salvó de la muerte. Pero la verdadera batalla aún no había comenzado. En la década de 1880, pastores llevan decenas de miles de ovejas a los prados alpinos de Yosemite. Las langostas con pezuñas, como las llamará después un tal John Muir, destruyen la vegetación nativa, contaminan arroyos, transmiten enfermedades que diezman a las ovejas cimarronas de Sierra Nevada. Y aquí es donde entra el héroe de nuestra historia, John Muir, escocés de nacimiento, californiano de corazón, alma gemela de las montañas. En 1868, Muir llega a Yosemite y experimenta algo cercano a una revelación religiosa. Escribe: ningún templo hecho por manos humanas puede compararse con Yosemite. Pasa años viviendo en el valle, durmiendo bajo las estrellas, escalando acantilados sin equipamiento, estudiando cada glaciar, cada cascada, cada roca. En 1899, descubre que los prados que rodean el valle, que no tienen protección legal, están siendo destruidos por el pastoreo masivo, y toma cartas en el asunto. Junto con Robert Underwood Johnson, editor de una revista influyente, Muir lanza una campaña implacable. Artículos, fotografías, testimonios, presión política. El 1 de octubre de 1890, el Congreso crea el Parque Nacional de Yosemite. Es el tercer parque nacional de los Estados Unidos, pero será el más icónico. La idea es revolucionaria: tierra salvaje protegida para siempre. No para explotación, no para beneficio económico, sino para que las generaciones futuras puedan contemplar lo que la naturaleza es capaz de crear cuando se le da suficiente tiempo. Ahora hablemos del ícono,
la cara de Yosemite, la pared que ha obsesionado a escaladores durante décadas. El Capitán, 900 metros de granito vertical, 2.5 veces más alto que el Empire State Building, una de las paredes rocosas más grandes del mundo. Los Miwok lo llamaban Tutocanola, jefe de roca. Tenían una leyenda. 2 cachorros de oso quedaron atrapados en la cima de una roca mientras dormían. La roca creció y creció hasta convertirse en montaña. Ningún animal pudo rescatarlos, hasta que una pequeña oruga lo logró, trepando lentamente durante días. Esa leyenda no estaba tan lejos de la realidad. Durante décadas, el Capitán fue considerado imposible de escalar. La pared está lisa, tan vertical, tan implacable que incluso los mejores escaladores del mundo simplemente miraban hacia arriba y negaban con la cabeza. Hasta 1958, Warren Harding, Wayne Merry y George Whitmore decidieron intentarlo. No en un solo impulso, eso era suicida, sino en asedio, fijando cuerdas, estableciendo campamentos, avanzando poco a poco. Les tomó 47 días, y no días consecutivos, días distribuidos a lo largo de 18 meses. Martillaron más de 3.000 clavijas en la roca, durmieron colgados en paredes verticales. Soportaron tormentas, calor extremo, dudas existenciales. El 12 de noviembre de 1958, Harding clava la última clavija en la cima. Ha pasado las últimas 15 horas escalando en la oscuridad, colocando 28 tornillos de expansión en una pared que se inclina hacia el vacío. Cuando finalmente toca la cumbre a las 6 de la mañana, está tan exhausto que apenas puede sentir emoción. Solo alivio. Acababa de demostrar que lo imposible es solo una cuestión de tiempo y obsesión. Pero la historia del Capitán apenas comenzaba. En las décadas siguientes, cientos de rutas serán abiertas en sus paredes, cada una más difícil que la anterior. Escaladas que toman días, semanas. Escaladores durmiendo en hamacas colgadas de la pared a cientos de metros de altura. Y luego está la velocidad. En 2018, Tommy Caldwell y Alex Honnold escalan The Nose, la ruta más famosa del Capitán, en 1 hora, 58 minutos y 7 segundos. Menos de 2 horas para subir 900 metros de roca vertical. Usando equipamiento, sí, pero moviéndose más rápido de lo que la mayoría de personas podría bajar las escaleras de un edificio de esa altura. Para poner eso en perspectiva, están ascendiendo 8 metros por minuto, verticalmente. Pero nada se compara con lo que Honnold hizo solo un año antes. 3 de junio de 2017, 5:30 de la mañana, Honnold comienza a escalar Freerider, otra ruta del Capitán, pero esta vez sin cuerdas, sin arnés, sin nada. Se llama Free Solo. Si te caes, mueres. No hay segundas oportunidades, no hay red de seguridad. Es escalar o morir. Durante 3 horas y 56 minutos, Honnold sube. Hay secciones donde tiene que hacer movimientos de ballet en paredes lisas. Hay momentos donde solo la fricción de sus dedos contra el granito lo mantiene pegado a la roca. Un solo músculo que tiemble. Una gota de sudor en el lugar equivocado. Un golpe de viento inesperado y cae 900 metros. A las 9:28 de la mañana, toca la cima. Acaba de lograr lo que muchos escaladores consideran la mayor hazaña atlética de la historia humana. La película documental ganará un Oscar, pero Honnold simplemente se sienta en la cima, come una barrita energética y baja caminando. Para él, fue solo otro día en la oficina. Una oficina de 900 metros de altura, donde un error te cuesta la vida. Si el Capitán es la fuerza de Yosemite, las cascadas son su alma. Yosemite Falls, 739 metros de caída total. La cascada más alta de Norteamérica continental. Para que entiendas la escala, si apilaras 2 torres Eiffel, una encima de la otra, Yosemite Falls seguiría siendo más alta. La cascada tiene 3 secciones. El salto superior, 436 metros de caída libre. El agua cae con tanta violencia que el sonido es ensordecedor.
puedes escucharlo a kilómetros de distancia. Luego, vienen las cascadas medias, 4 saltos más pequeños en un desfiladero estrecho, sumando 206 metros. Y finalmente, la cascada inferior, 98 metros. Esta es la que la mayoría de turistas ven, y es suficiente para dejarte sin aliento. En primavera, cuando la nieve se derrite, Yosemite Falls es un monstruo. El agua truena. La niebla crea arcoíris permanentes. Puedes sentir las vibraciones en tu pecho desde decenas de metros de distancia. Y aquí está lo alucinante. Toda esa agua viene del deshielo de las montañas. No hay un lago masivo alimentándola. Es literalmente nieve derretida que ha viajado kilómetros antes de lanzarse al vacío. Para julio, la cascada se seca completamente. Desaparece. El acantilado queda desnudo hasta noviembre. Pero Yosemite tiene un secreto. Una cascada que la mayoría de visitantes ni siquiera saben que existe. Ribbon Fall. 491 metros de caída en un solo salto vertical. La cascada de un solo tramo más alta de Estados Unidos. ¿Por qué no es famosa? Porque solo fluye en mayo. Un mes. Eso es todo. El resto del año simplemente no existe. Si llegas en el momento justo, verás algo sobrenatural. Una columna de agua cayendo 491 metros sin tocar nada. En días de viento, el agua se evapora antes de tocar el suelo. Literalmente, se convierte en niebla a mitad de caída. Y luego está Bridal Veil Fall. No es la más alta, solo 189 metros, pero tiene algo especial. El viento la convierte en un velo de novia danzante. De ahí su nombre. El agua no cae en línea recta, se retuerce, flota, se mueve como seda líquida. Los aguaniche la llamaban Pohono, espíritu del viento puffing. Creían que inhalar su niebla traía mala suerte. Tal vez tenían razón, o tal vez solo querían mantener a los visitantes a distancia para poder disfrutarla ellos solos. Ahora viajamos al sur, al Mariposa Grove, al bosque donde el tiempo funciona diferente. 500 secuoyas gigantes. Algunas superan los 70 metros de altura. Muchas tienen más de 2000 años, pero hay una que las domina a todas, el Grizzly Giant. Casi 3000 años de edad, 64 metros de altura, 9 metros de diámetro en la base, 29 metros de circunferencia. Tiene una sola rama, a 30 metros del suelo, que es más grande que la mayoría de árboles enteros de otras especies. Intenta procesar eso. Este árbol ya tenía 1000 años cuando cayó el Imperio Romano. Ya era anciano cuando Cristóbal Colón llegó a América. Ha sobrevivido a más de 50,000 millones de seres humanos que nacieron y murieron durante su vida. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Sigue creciendo. Las secuoyas gigantes tienen una característica única. Su corteza puede tener hasta 60 centímetros de espesor. Es como armadura, resistente al fuego, resistente a plagas, resistente al tiempo. De hecho, el fuego no las mata, las ayuda. El calor abre sus piñas, liberando semillas. Las llamas limpian el suelo del bosque de competencia. Las secuoyas no solo toleran el fuego, lo necesitan. El Grizzly Giant ha sobrevivido a cientos de incendios forestales. Su tronco está cicatrizado, partes de su corteza han desaparecido, pero sigue vivo, sigue fotosintetizando, sigue produciendo semillas. Caminar entre estas secuoyas es como caminar por una catedral gótica, excepto que esta catedral se construyó a sí misma durante milenios. Hay algo profundamente humillante en pararse frente al Grizzly Giant. Te hace sentir pequeño,
no en el mal sentido, sino en el sentido de que eres parte de algo mucho más grande. Algo que existió antes que tú y existirá mucho después de que te hayas ido. En 1864, Abraham Lincoln protegió este bosque, no porque tuviera valor económico, sino porque algunas cosas son demasiado magníficas para ser destruidas. En 2022, el Washburn Fire amenazó el Mariposa Grove. Los bomberos usaron rociadores para proteger al Grizzly Giant. Miles de personas siguieron las noticias con el corazón en la boca. Y sobrevivió. Por supuesto que sobrevivió. Ha sobrevivido a cosas peores durante 3 milenios. Las secuoyas nos recuerdan algo que olvidamos demasiado a menudo. Somos visitantes temporales en un planeta muy, muy antiguo. Y nuestra responsabilidad no es conquistarlo, sino protegerlo. Hoy, 4 millones de personas visitan Yosemite cada año. Vienen de todos los rincones del planeta. Algunos buscan aventura, escalan el Capitán o caminan al borde de Half Dome. Otros buscan paz. Se sientan junto al río Merced y simplemente respiran. Pero todos se van transformados. Porque Yosemite tiene ese poder. El poder de hacerte sentir pequeño y grande al mismo tiempo. El poder de recordarte que la naturaleza puede crear cosas que ninguna mente humana podría diseñar. Es un lugar donde el tiempo geológico se encuentra con el tiempo humano, donde millones de años de historia están escritos en cada pared de granito, donde árboles que vieron nacer civilizaciones siguen creciendo silenciosamente. John Muir lo dijo mejor. En cada paseo con la naturaleza, uno recibe mucho más de lo que busca. Y tenía razón. Yosemite no es solo un parque, es un recordatorio de que este planeta es extraordinario, de que vale la pena protegerlo, de que algunas cosas son demasiado hermosas para tener precio. Es el santuario de granito donde aprendimos que la naturaleza salvaje merece existir por sí misma. Y mientras el Grizzly Giant siga en pie, mientras Yosemite Falls siga cayendo, mientras el Capitán siga desafiando a los escaladores, ese mensaje seguirá vivo.